ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Oh, sí, Señor. Espíritu, Si puedes ven, levantar tus manos, hazlo. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, Con tu poder. Puedes levantar tus manos. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Oh, gracias, Señor. Con esa reverencia, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio que nos concedes de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque todo lo que tú haces, lo haces de una manera especial, lo haces perfecto, Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, queremos una vez más implorarle, Señor, por aquellos que están atravesando momentos difíciles de salud, que pueda extender, Señor, sus manos, que traiga consuelo, que pueda sanar esos cuerpos, Señor, porque nos aferramos a lo que dice su palabra, que por sus heridas ya fuimos nosotros curados. Llega hasta los centros hospitalarios, llega hasta las casas, Señor, llega donde hay esa necesidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Señor, extiende tus manos, llega hasta las cárceles también, Señor. Padre, también aquí estamos reunidos en tu nombre. Extiende tus manos, lleva una respuesta, Señor. Trae sanidad, consuelo, aliento y fortaleza, Señor, en la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Padre, lo imploramos por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Pedimos, Señor, misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, fuerza, fortalezas en aquellos necesitados, Señor. Padre, rogamos e imploramos también por aquellos hermanos que están pidiendo por un trabajo. Pedimos, Señor, que les ayudes, que traiga, Señor, una respuesta para ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Asimismo, Señor, ahora nos disponemos a leer su palabra. Pedimos, Dios, que su Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga, nos aliente, nos fortalezca y sobre todo, Señor, que pueda traer, Señor, un consuelo, una exhortación a nuestra vida y que podamos, Señor, ser bendecidos a través de su palabra. Háblanos, enséñanos y sobre todo ubícanos en el centro de su santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Leemos, hermanos, la palabra del Señor y por reverencia nos ponemos en pie para leer la escritura. Segunda de Corintios, capítulo número 11. Bienvenidos todos, hermanos. Nos alegramos de verles y saludarles. Capítulo 11 de Segunda de Corintios, ¿lo tiene? Dice el versículo número 1. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente,
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el cual habéis recibido, u otro evangelio el cual habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, hemos leído estos versículos, que es la continuación de una defensa que Pablo viene haciendo con respecto a su persona. Y hemos visto en los versículos anteriores, que son del capítulo 10, pero que esos otros versículos tienen conexión. Si uno le quita el número 11, como está puesto ahí, no hay ninguna diferencia, porque el hilo del pensamiento sigue siendo el mismo. De tal manera que las palabras que hoy hemos leído, repito, son una continuación. La continuación de lo que Pablo viene señalando o mencionando. Él ya ha señalado que él es una persona, como dice el versículo 16 del capítulo 10, que anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado. Está señalando ese aspecto, porque el objetivo de Pablo no era edificar sobre un fundamento que otro hubiera establecido, sino que él, su propósito, su objetivo siempre era hacer una obra pionera o iniciar las obras, y siempre iba a los lugares donde no se había anunciado el evangelio. Siempre los lugares que él visitaba eran lugares que nunca habían escuchado acerca de las nuevas o de las buenas nuevas de salvación, sino que la intención de él era, si había alguien que ya estaba, simplemente se retiraba y no lo hacía, por la simple y sencilla razón de que él era alguien que ministraba, repito, donde no habían ministrado. Entonces la norma del apóstol era ministrar ejecutando aquello para lo cual había sido llamado. Y para lo cual había sido llamado era anunciar el evangelio. Entonces todo lo que él hacía, lo hacía porque había sido llamado por el Señor. Y de igual manera, al hacerlo, estaba cumpliendo con aquello que el mismo Dios le había encomendado. De tal manera que él empieza a mencionar el trabajo en la obra del Señor, pero que el trabajo simplemente él lo hacía porque Dios se lo había encomendado, y simplemente no buscaba gloria alguna, sino que lo hacía simplemente porque Dios había hecho una obra especial en él, perdonándole, porque Dios había dado salvación y vida eterna a él. De tal manera que él dice el versículo 17: mas el que se gloríese en el Señor. Está hablando acerca de ese trabajo, de esa conducta, de ese desenvolvimiento como tal, que al final lo que está haciendo es refutando o desenmascarando a los falsos profetas. Porque realmente ya lo hemos señalado, que ellos cuando llegan a Corinto, simplemente ellos llegan con credenciales que no eran legítimas, sino que eran credenciales falsas. De tal manera que ellos hacían o decían ser mucho,
¿verdad? Y con esas credenciales falsas, ellos querían impresionar, y que de hecho lo habían logrado, ¿verdad? Habían logrado hacer eso. Entonces él dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, la verdadera gloria no consiste en elevarse sobre el resto y alabarse personalmente, sino que simplemente él está diciendo: estas personas, los falsos maestros, tienen esa inclinación a gloriarse personalmente, a tirarse flores a sí mismos. Y esa es una de las características para poder identificar a los falsos. Todos aquellos que son falsos tienen esta inclinación, hacen este tipo de conducta, ese tipo de procedimiento, que se tiran flores a sí mismos. Siempre van buscando el protagonismo, van buscando la fama, van buscando todo aquello que vaya señalando a su persona, porque ellos quieren promoverse a sí mismos, de tal manera que la gloria la agarran solo ellos. La gloria simplemente es para ellos, las flores solamente son para ellos. De tal manera que Pablo lo que viene es desenmascarando la conducta, el proceder de los falsos apóstoles. Y dice Pablo en el versículo 17: mas el que se gloría, que se gloríe en el Señor. O sea, la gloria total y final ha de ser para el Señor, porque toda la gloria es para Él. Y todo lo que el mortal, todo lo que el ser humano, el creyente pueda hacer, lo hace en base al poder y a la misericordia de Dios. Dicho en otras palabras, nosotros subsistimos por la gracia y el poder de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: nada podéis hacer si están separados de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Y es ahí como una base para poder tener en cuenta que este tipo de personas lo que buscan, repito, es gloriarse, vanagloriarse, ser de los grandes, y simplemente, como dice Pablo, ver el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y esto es algo que podemos encontrar y lo señalamos muchas veces en la Escritura, ¿verdad? Que esto de este comportamiento es algo que lo tienen los falsos, ¿verdad? Porque toda la atención la quieren para ellos. Todo lo que haga, quieren que se les felicite, que se les aplauda, y poder decir: bueno, aquí estamos y somos los mejores. Y señalábamos también que el salmista dice: mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Imagínense uno de los salmistas, David. David está señalando y está diciendo: mi alma se gloría en el Señor. Y eso es lo que está tratando de señalar. Igual que Jeremías, así dice el Señor, dice Jeremías 9:23, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Porque el poder, la sabiduría y la riqueza, si bien es cierto, descienden del Padre de las luces, de donde desciende toda dádiva y todo don perfecto. O sea, la gloria sigue siendo para el Señor. De tal manera entonces que termina el versículo, que es el versículo 18, dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel quien Dios alaba. Vean lo que está diciendo. Dice: sino aquel a quien Dios alaba. Para que sean aprobados, tienen que ser aprobados por Dios. Y entonces está señalando que los falsos maestros están completamente enfocados en el aquí y ahora. Buscan la fama, los elogios, la notoriedad, el prestigio, la riqueza, el poder. Pero los verdaderos siervos de Cristo van tras su recompensa celestial. No importa si no hay reconocimiento, no importa si hay dádivas en esta tierra. Lo más importante, que el hombre de Dios, el siervo de Dios, está consciente, está seguro, tiene su convicción que la recompensa la tendrá de aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero los falsos no.
Los falsos buscan el prestigio, la atención, la fama y todo cuanto existe. Entonces, el recomendarse a sí mismo carece de sentido, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Y por eso es que ahora continúa y les va a hablar acerca de la sincera fidelidad a Cristo. En los versículos que continúan, los versículos que hemos leído hoy, él ya ha mencionado, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y ahora va a continuar. Y los versículos que leíamos, dice el versículo 1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. El apóstol continúa con la defensa de su apostolado. ¿Y cuál es su argumento? Su argumento lo pone sobre el testimonio y el sufrimiento. El testimonio que no tienen los falsos maestros. El sufrimiento que no experimentan los falsos maestros. Ahí pone su base. En el buen testimonio y sobre todo en el sufrimiento. ¿Por qué? No porque se sienta ofendido ante los desprecios recibidos o ante la oposición desatada. No es por eso. Porque él está consciente que la base para poder ser sincero o tener una sinceridad a la fidelidad a Cristo, el hombre de Dios, el creyente, tiene que ser fiel al Señor. Y al serle fiel, entonces su manera de proceder va a ser una manera de proceder con un buen testimonio. Y que a pesar que sufra, la gloria se la va a dar siempre al Señor. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? El objetivo era que él deseaba que los corintios no sean engañados por quienes se dicen ser apóstoles y no lo son. Esa era la preocupación de Pablo. Se sentía preocupado, sentía angustia, había una preocupación profunda, de tal manera que ahora les está diciendo de una manera sarcástica. Les está diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque va a seguir, va a continuar defendiendo su apostolado contra aquellos que no lo son. De tal manera que desea poner en evidencia ante los corintios a los que son engañadores, para que adviertan el peligro en que se encuentran. Está señalando que aquellos son engañadores y que es un peligro en el cual se encuentran. Algunas veces nosotros no logramos ver los peligros que puedan estar rodeando nuestra vida. Algunas veces nosotros pasamos por alto, pasamos por desapercibidos aquellos elementos que verdaderamente nos van a causar un problema, y estamos quizás rodeados de un peligro. Ahí estaban los corintios. Habían entrado los falsos profetas, los falsos maestros, que decían ser pero no lo eran. Solo ese detalle de que ellos habían llegado aprovechando la ausencia de Pablo, aprovechando de que no estaba Pablo, entraron. Y entraron de una manera pomposa, de una manera con tambores y toda la bulla que se pueda hacer. Pero Pablo estaba consciente y por eso estaba preocupado, porque los corintios estaban siendo rodeados por el peligro y ellos no se habían dado cuenta. Y la intención de Pablo es esa: advertirles del peligro en el cual estaban. Repito, muchas veces nosotros no nos damos cuenta,
Cuando nosotros nos empezamos a alejar de donde está verdaderamente, voy a decirlo de esta manera, la bendición, la enseñanza, la verdad. Y uno dice, no, si no hay ningún problema. Pero sí hay problema. A la larga va a aflorar las consecuencias. Y eso es lo que estaba sintiendo Pablo. Tenía una preocupación tal. Y digo, si estos bandidos, si estos emisarios de Satanás están dentro de la congregación de Corinto, los van a hacer pedazos. Y por eso les empieza a decir. Les empieza a percibir, les empieza a advertir. Desea poner en evidencia ante los corintios a los que son engañadores. Porque siempre van a haber. Siempre habrán engañadores. Hasta el final siempre habrán engañadores. Hasta que el diablo sea destruido. Porque él es el que engaña. Él es el que miente. Entonces la palabra más repugnante en cualquier idioma, la palabra que más es traidor. Cuando uno escucha la palabra traidor, ¿qué piensa usted? Cuando alguien dice, no, mire, es traidor, ¿qué piensa usted? Esa es una palabra más repugnante. Hay pocas personas más despreciables que quienes traicionan a su familia, a su jefe, a sus amigos. Eso es algo difícil. No tan fácil se puede digerir la traición. Cuando uno escucha la palabra traición, uno piensa de todo. Cuando la gente le dice, oiga, tenga cuidado porque esa persona es traicionera, ¿qué piensa usted? Y le dice, no hombre, ese hermano es traidor, ¿qué piensa usted? ¿O qué hacemos? Lo que uno hace cuando escucha esa palabra es, si es prudente, si logró entender, uno lo que hace es empezarse a alejar de la persona y guardar distancia. Eso sería lo prudente. Pero como el traidor utiliza la sagacidad, utiliza la salamería, utiliza las palabras que les gusta oír a la gente, y a ese es un problema. Aunque la gente diga es traidor, no, pero conmigo no, fíjese. Si a mí hasta me abraza, pues sí, está utilizando la salamería. No, si a mí hasta palabra bonita, por supuesto. Por supuesto. El traidor nunca, permítame la expresión, nunca le va a llegar con patada al pecho. No. Le va a llegar acariciándole las manos, dándole un abrazo, esporádicamente unos besos. Le va a decir que es la mujer maravilla. Le va a decir que es hermosa. Le va a decir que no ha visto ninguna mujer como tal. Jamás he conocido un hombre como tal. Con sus palabras seductoras. Pero ya se le dijo que es traidor. Pero la gente dice, pero conmigo no. Conmigo no. Por eso
uno tiene que tener, hermanos, ese discernimiento, esa inclinación de poder evaluar. Los últimos versículos del capítulo 10, de eso trataba Pablo, de poder identificar, de poder, sí, identificar a los falsos. Ya dije uno de los detalles finales que ellos se glorían. Se creen más que los demás. Se creen grandes. Y que todo lo que ellos hacen es lo mejor y todo lo que hacen los demás no sirve. Y que las cosas que ellos hacen sí funcionan. O sea, se tiran flores. Y las personas son menospreciadas. Son hechas a un lado. Por eso es que más adelante usted va a ver en los versículos que hoy leíamos. Y dice bueno, es más, dice el versículo número 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque el trabajo que él hacía era un trabajo fiel, leal. Pero que de alguna manera está señalando el detalle cuando las personas tienen una conducta aparentemente no dañina, pero andan, hermanos, con una ¿cómo se llama la cosa que utilizan para una bomba para regar gramoxona? No sé si es el más fuerte. Ahí anda con la bombita. Así se hace, va, para arriba o para abajo. El punto que tiene. Y era como me quiere, me tira agua bendita. Entonces, la traición, hermano, es lo que está tratando de señalar. Oiga, la Biblia enfatiza la importancia de la lealtad. Salomón escribió muchos proverbios. Pero vea lo que dice el Proverbios capítulo 20, el versículo número 6. En este proverbio, Salomón escribe y dice estas palabras, el versículo 6 del capítulo 20 de Proverbios. Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Vea. ¿Cómo lo encontramos? No todos los que proclaman lealtad la demuestran. No todos. Como dice, muchos proclaman, muchos, dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Y no todos los que proclaman lealtad la demuestran. Pero Proverbios capítulo 21, el versículo 21, continúa la palabra del Señor. Dice la Escritura: el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Pero todo aquel que va tras la justicia, o sea, está hablando ya de una práctica. Porque dice el 26, muchos proclaman, muchos hablan, muchos dicen. Pero ¿cómo podemos encontrar a alguien digno de confianza?
El 21 dice, el que va tras la justicia. Entonces el que va tras la justicia, dice la escritura, el amor, tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Ya es una práctica. Ya no solo está diciendo, sino que a manera es un estilo de vida. Es la manera de proceder, es la manera de actuar, es su testimonio. Y de eso es lo que está señalando Pablo, del testimonio y del sufrimiento. Y lo está mencionando no porque se sienta mal, no porque se sienta ofendido, no porque se la quiera desquitar, no porque quiera refutarle de una manera con la vida práctica, no. Si no está queriendo hacer entender a los corintios, primero porque tienen que identificarlos quiénes son y que sepan en el gran grave peligro en el cual se encuentran. Si usted quiere, y lo vemos de una manera, de un panorama así ya ilustrativo, los corintios están al borde del abismo. Están al borde de la destrucción, están al borde de perder. Y eso es lo que está tratando Pablo de decirles: oiga, están en peligro. Y por eso les dice: ojalá me toleráis es un poco de locura. Sí, toleradme. Si para algunos de ustedes creen que es locura, está bien, pero tolérenme. Tolérenme esa locura. Entonces, cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de una lealtad a Dios. ¿Y cuál es la lealtad que debemos de tenerle a Dios? ¿Cuáles son aquellos elementos que deben de tener o debe de tener el creyente, el cristiano? Dice Deuteronomio capítulo 6, el versículo número 5. Si usted quiere, va conmigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que quiere Dios. O sea, la lealtad está asociada al amor hacia Dios. Porque el que ama a Dios, ese no traiciona. Pero cualquiera puede decir: Señor, te amo, pero anda con un gran diatagán, ¿va?, en la mano, como aquel cuchillo de Rambo, va, filo por un lado y filo por el otro, de tal manera que muchos proclaman lealtad. Pero ¿quién podrá encontrar, quién podrá hallar a alguien digno de confianza? Solo aquel que practique el amor, la justicia. Entonces alcanzará vida y también tendrá honra. Entonces, la lealtad al Señor Jesús puede ser una espada que rompe los lazos familiares. Yo no he venido a traer paz, dijo el Señor. Yo he venido a traer espada. O sea, va a haber un momento habrá controversia con la misma familia. ¿Por qué va a ser la controversia? Por la lealtad al Señor. Porque ama al Señor. Y siempre le he dicho yo, para nosotros los creyentes, los cristianos, primero debe de ser el Señor. Segundo, el Señor. Y tercero, el Señor. De
algunas veces nosotros inconscientemente, en cosas sencillas, en cosas, hermano, superficiales, voy a decirlo de esta manera. El compromiso lo tenemos cada uno personal, individual, con el Señor. Pero nadie me puede quitar ese compromiso que yo tengo con el Señor. O nadie puede obstaculizar. Cuando verdaderamente las cosas que hacemos deben de ser leales para Dios. La gloria es para el Señor. Y como ya lo hemos dicho, y así es, porque nuestra vida ya no nos pertenece. Le pertenece al Señor. Igual manera, a veces nosotros nuestra vida la hacemos para allá y para acá. Y dicen, no, si es mi vida. Pues sí, pero nuestra vida ya no es de nosotros. Ya pagaron un precio. Y el precio que pagaron fue en la cruz del Calvario, cuando se derramó su sangre, para que a través de esa sangre podamos ser limpios. De allá nos compraron, pues. Pero uno tiene que ser leal al Señor. Pero a veces ponemos primero otras cosas antes que el Señor. Y nos cubrimos con detalles que a veces no tienen lógica ni sentido. Entonces uno puede decirle, Señor, te amo, ¿va? Cuando Jesús dijo, este pueblo, dijo, de labios me honra, pero en su corazón está lejos. Entonces, por eso uno tiene que estar en sintonía, o estar equilibrado, o ensamblado. Si amamos al Señor de esa manera, debe ser nuestro testimonio. Imagínense, hermanas, mujeres casadas, le dice a su esposo, mujer, te amo, ya vengo. Y se va con unas 2 mujeres por allá. Te amo, mi amor. Y ahí anda con 2 mujeres. ¿Le cree o no le cree? Pero le está diciendo que la ama. Se lo grita y se pone de rodillas, te amo, como Romeo y Julieta. Pero sus acciones, su proceder es totalmente diferente. Muchos proclaman la lealtad, pero son pocos. Y entonces, ¿de dónde lo vamos a encontrar? El que hace justicia y amor, ese va a recibir vida y también honra. Entonces, amar al Señor, hermano, debe ser un testimonio que dé evidencias que verdaderamente la gente, no, hombre, si este hermano sí ama al Señor. No, esta mujer sí ama al Señor. Y aunque no lo diga, pero sus acciones ratifican. Con su testimonio, con su manera de proceder, está diciendo que sí le ama. Y algunas veces no lo dice. Porque aquí viene el otro elemento. El otro elemento que está diciendo Pablo, la verdad que debe de haber un testimonio. Está poniendo como base de su apostolado el testimonio, un buen testimonio que él tenía. Su vida, una vida envidiable, una vida de transparencia, una vida de lealtad, amor al Señor. Pero aquí viene el otro elemento. El otro elemento es el sufrimiento. El amor, la lealtad, pero también tiene ese aderezo
de una de las evidencias de una vida de fidelidad es el sufrimiento. ¿Por quién? Veamos por quién tiene que ser el sufrimiento. Vea lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 29. Ahí vamos a identificar a través de la palabra, no por lo que yo estoy diciendo, sino que a través de la palabra dice la escritura, dice Filipenses capítulo 1. Y esto si quiere subráyelo usted. Resáltelo con un plumón. Y dice el capítulo 1, el versículo 29, dice así: oiga, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también, ¿qué dice? Sufrir por Él. O padezcáis o sufrir. O sea, se nos ha concedido, hermanos, el honor y el privilegio de creer en el Señor. Pero no solamente es creer, sino también hay que sufrir por Él. ¿Y cómo sufrimos nosotros por Él? ¿Cuál es el sufrimiento? Porque esto era un conflicto permanente en la experiencia de Pablo. El sufrimiento. Él padecía, él sufría por Cristo. Y repito, era un conflicto permanente en la vida del apóstol. De tal manera que el siguiente versículo, de ahí donde estamos, en el Filipenses 1:29 estamos, vea lo que dice el siguiente versículo, el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. O sea, es un conflicto continuo. O sea, lo que está haciendo aquí el apóstol es un recuento de sus dificultades y sufrimientos para contrastar su vida con la de aquellos que estaban acusándole falsamente. Les está refutando y les está diciendo: señores, oiga, ustedes me están acusando, pero con mi testimonio y el padecer por Cristo, estoy dando evidencias de mi lealtad a Él. Y este es otro detalle que los falsos no pueden tener ni vivir. A los falsos solo les gustan las cosas fáciles. Por eso es que los falsos profetas y los falsos maestros nunca, de los nunca van a llegar a hacer algo, ¿no?, desde el principio. Ellos llegan donde ya están las cosas formadas, porque no les gusta sufrir, no les gusta padecer, solo les gusta la fama, les gusta simplemente las ovaciones. Que le digan: no, hombre, si esta es la mera Mecambre y esta es la mamá de Tarzán. Este sí verdaderamente, eso le gusta. Pero no le gusta sufrir. Haga un análisis usted si conoce algún traidor, a un desleal. No le gusta sufrir. Y ahí es donde se aprovechan de la gente y hacen lo que quieren hacer. Entonces él hace aquí un recuento de sus dificultades y sufrimiento para contrastar su vida con la de aquellos que estaban acusándole falsamente. A Pablo le parecía que defenderse era desagradable y no le gustaba recomendarse a sí mismo. Y cuando las veces que lo ha hecho para poder refutar, porque pues lo han sacado ya, como que dice, de las casillas, que tanto que dicen, ¿verdad? Pero lo hace por eso. A él no le gustaba
Con todo, no podía permitir que los falsos maestros destruyeran su reputación y socavaran su enseñanza. Eso no lo iba a permitir. Que estuvieran hablando mal, levantando falsos testimonios y estuvieran lacerando, golpeando los pilares de la fe de aquellos que habían creído en el Señor. Y dice el versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por eso es que, por esa causa, el apóstol le pide a los corintios paciencia para entender lo que ahora les va a explicar. El deseo para que lo toleraran se convierte en un ruego pidiendo que lo soporten, porque ahora les está diciendo: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Esa era la intención de Pablo, que los corintios se mantuvieran leales, porque él los había comprometido con un solo esposo, con Jesús. Ellos tenían que ser fieles, tenían que ser leales, tenían que amar al Señor. Pareciera, hermanos, que esta expresión del apóstol es un tanto extraña, ¿verdad? Porque dice: estoy celoso, al estilo de un marido defraudado. Estoy celoso, de modo que les está haciendo notar que lo que siente por ellos no es suyo, sino de Dios. Y por eso muchas veces, hermano, ese deseo del que es verdadero, el deseo es que el creyente, que el cristiano se mantenga leal para Dios. En el caso de nosotros los predicadores, mañana vamos a dar cuenta. La intención de nosotros es presentar una iglesia santa, pura y sin mancha. Y por eso tenemos que estar diciendo, por eso tenemos que estar gritando, por eso tenemos que estar enseñando. Entonces, los falsos que hacen, no, sí, viva la vida y viva la vida loca. De todas maneras, al final, Dios nos perdona. Eso es lo que anuncia. Por eso ahí va a ver usted un montón de gente que no se le ve la diferencia. El mundo baila, ellos bailan. El mundo toma, ellos toman. El mundo fuma, ellos fuman. El mundo roba, ellos roban. ¿Y entonces dónde está la diferencia? Como dije hace un rato, el ejemplo que está poniendo es, dice: yo los quiero presentar como una virgen pura a un solo esposo, Cristo. Esa es la preocupación de él. Pero los corintios andaban, como habían llegado los falsos, y todo el falso lo que quiere o lo que prefiere es retener a la gente. Y por eso les hace de todo. Y participan de todo. Y hacen de todo. Pero lo falso lo que hace es solamente entretener, porque los han engañado. Pero Pablo dice: no, mi deseo es, bueno, dice la escritura, el deseo de él, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el deseo. Imagínate, vaya la novia vestida de blanco, borracha,
ante el novio, Cristo. Imagine, vaya la novia toda lacerada, golpeada, violada, maltratada, y aquí viene. No, dice, yo me he comprometido a presentar una iglesia, a una novia, sin mancha y sin arruga, que sea virgen pura. Y cuando uno piensa eso, entonces uno dice, bueno, ¿y estaré puro o no estaré puro, mano? Puro solo la prueba, ¿va? Vea, uno tiene que tener claridad. Entonces, pensar que los corintios estaban siendo seducidos por el error, eso le rompía el corazón a Pablo. Y eso a cualquiera le rompe el corazón, hermano. Algunas veces uno aprecia mucho a hermanos, hermanas, y de repente son absorbidos por el error. Uno dice, qué tremendo. Y los abraza el error. Entonces el corazón de Pablo estaba herido, estaba golpeado, estaba, hermanos, roto. Porque el error que ellos estaban ya casi abrazando, eso le preocupaba a Pablo. Pero dice, señores, yo me he comprometido a presentar a una virgen pura. A una virgen pura. Entonces, por eso muchas veces los elementos. Ahora, esa es parte de una responsabilidad personal, ¿verdad? Pero para eso están los líderes, que nos ayudan, nos guían, nos conducen, nos enseñan, nos explican. Y nosotros tenemos que ser una novia, una virgen pura. Porque será desposada, nada menos ni nada más, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que hizo los cielos y la tierra, con el Todopoderoso, con el Majestuoso, con ese. O sea, no es cualquiera con que nos vamos a casar. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a vosotros, a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dijo. Y así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera serán extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El celo de Pablo de parte de Dios se hizo manifiesto en la indignación justa. Daba la posibilidad de que los corintios despertaran. Pablo sentía el dolor cuando deshonraban a Dios. Por eso cuando un creyente deshonra a Dios, le da la espalda a Dios, se aleja de Dios, eso duele. Quizás el que se ha alejado no le duele, pero aquel que lo vio, que un día allí estuvo sentado, levantando las manos, adorando al Señor, cantando, disfrutando, y ahora lo ve en otras condiciones, eso duele. Eso es lo que le partía el corazón a Pablo. Se sentía un dolor cuando deshonraba. Eso se le preocupaba especialmente que los corintios ofrecieran a Dios la obediencia leal y amorosa. Le preocupaba. Por eso lo que dice allá Deuteronomio, el Señor Jesús lo repite y dice Mateo 22:37: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Eso dijo Jesús. ¿Qué debe de haber? Claro, ahí van elementos de gratitud, elementos de amor, elementos de lealtad. Y lo está haciendo.
Entonces, por esta razón ahora está aplicando la figura a la iglesia, porque sentí inquietud, puesto que los falsos apóstoles estaban virtiendo doctrinas contrarias a la verdad que Cristo había establecido, apartando a los creyentes de la fidelidad. Y lo mismo ocurre hoy en día, hermano. Ya no se señala el pecado, ya no se habla de arrepentimiento. Pareciera que es un estilo de vida ya. Es la nueva moda. Vamos a la iglesia y allá. Y lo felicito a ustedes que vienen día de semana, y algunos que solo los domingos vienen. Y otros vienen un domingo sí, otro domingo no, y otros vienen solo un domingo al mes. Y la pregunta es, ¿qué hacen los demás días? ¿Qué harán? ¿Creen ustedes que los que no vinieron hoy están de rodillas orando? ¿Creen ustedes? O si no alcanzaron a venir, están leyendo la palabra del Señor. ¿O creen que están evangelizando a alguien? Uno de los consejos de la palabra dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Pero para qué congregarse? Porque estamos aprendiendo, porque vamos creciendo. Entonces lo falso, cuando vienen los falsos y nos presentan un luzazo así, ¡hey! Eso no lo había visto. ¿Y el que no había visto? Esa nueva idea. Ustedes saben que ya hay congregaciones donde la palabra del Señor ya está siendo a un lado. Dice que son nuevas revelaciones. ¿Cuáles son las nuevas revelaciones? Y la gente les cree, porque andan como quieren, viven como quieren. Entonces Pablo les dice: oiga, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero a Cristo por los engaños. Entonces el apóstol expresa su temor en relación con el comportamiento de los corintios de la fidelidad a Cristo. Hace una referencia a la astucia diabólica que desde el principio de la humanidad actuó para apartar al hombre de Dios. Y eso le ocurrió a Eva. Y lo hizo con la astucia. Pablo dice que esta mujer fue seducida o engañada por el tentador, por el mismo diablo. De este modo, el engaño diabólico hizo que Eva traicionara la lealtad debida al Creador. Lo traicionó. Rompió su lealtad. ¿Y qué le había hecho Dios? Solo cosas buenas. Estaban en un lugar donde tenían todos los árboles frutales que pudieran comer. Cuidar las plantas, cuidar los animales. Pero llegó la astuta de la serpiente. Era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Es verdad? No llegó con patada, hermano. No llegó: uy, aquí está el diablo. Llegó amablemente. No dice la Biblia que salió: buenos días, señora hermosa, doña Eva. Qué hermosa amaneció el día de hoy. ¿No se ha dado cuenta que la luz brilla en su ser? Y le empezó a embobar, ¿va? Y de repente, oiga, ¿es cierto? ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles? Pero mire qué hermosas las frutas. Y Dios les ha dicho. Empezó a seducirla, empezó a engañarla.
Y aquella, como ya le había levantado el ego, va, dijo: ay, qué hermosa eres, mujer. No dice, estoy queriendo de... Porque generalmente así actúan los falsos. No, hombre, están desperdiciando su vida, su talento, su... No, hombre, sí. No se han dado cuenta el valor que usted tiene. Entonces la mujer le dijo: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario van a morir. Así les dijo. Le está diciendo, la mujer hoy le está diciendo a la serpiente. Entonces astutamente le dice la serpiente: no es cierto, no van a morir. No es verdad, no van a morir. Señora elegante, señora hermosa, mire, señora que se tiene una sabiduría, qué tremendo. Pero oiga, no van a morir. Y le dice estas palabras: Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y eso es lo que no quiere Dios. Pero señora, usted se ve inteligente, usted se ve una persona muy sabia, se ve una persona muy prudente, usted se ve una mujer. No van a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que usted coma, ahora van a entender el bien y el mal. Sagazmente, astutamente. Y todos conocemos la historia. Entonces el resultado catastrófico es que toda la humanidad cayó en pecado. Desde que Satanás engañó a Eva, que fue en el principio, los falsos maestros siguen utilizando el mismo patrón. Han retratado el error como verdad y la verdad como error. El mismo diseño, el mismo patrón. Dicen los emisarios, dicen los falsos, dice, si es verdad, dicen, no, esto es mentira. Y si es mentira, dice, esto es verdad. La misma tónica. El mismo diseño, el mismo molde. Los corintios, en un estado de falta de madurez, habían recibido en la iglesia a estos enemigos de Cristo y de la fe y de Pablo, escuchando las mentiras que ellos anunciaban. Desde el momento que empezaron a escuchar una mentira, ya estaban siendo desleales a Dios y a Pablo. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermano. Si nosotros estamos conocedores de la verdad, ¿por qué vamos a atender o prestar oídos a la mentira? El Señor les había dicho a Eva: pueden comer de todo menos de este. Pero aquel llegó y le dio vuelta a todo. Y le dijo: no pueden comer de todo. No. O sea, la envolvió. Versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís de otro espíritu del cual habéis recibido, u otro evangelio del cual habéis estado, bien lo toleráis, ¿verdad? Ahí viene un montón de locos, va, diciendo cualquier tontera. Ahí sí le creen, va. Ahí sí toleran, va. Ahí sí están con ellos, va. Y eso es lo mismo, ¿no? La gente con los falsos, así es, ve. Y con los verdaderos dicen: no, hombre, si no, sí que, y es que, pero con los falsos así son. Hasta los andan chineaditos, va, cargaditos. Ellos vienen hablando de otro Jesús, ahí están atentos, va. Vienen hablando de otro espíritu, del cual ya habéis recibido ustedes el verdadero, ahí sí le atienden, va. Ahí sí le toleran, va. Entonces él termina con el versículo 5. Pero sabe que la mayor gravedad consistía en anunciar a otro Jesús, porque los falsos lo hacían. Entonces, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
refiriendo a los 12 del Señor, ¿verdad? Bueno, a los 11. Ninguno de los verdaderos apóstoles de Cristo se consideraban mayor que otros. Nadie dijo eso. Por otro lado, las columnas de la iglesia eran Santiago, Pedro y Juan, y habían reconocido el apostolado de Pablo y la misión suya para con los gentiles. Estos hombres que eran pilares de la iglesia en Jerusalén habían reconocido el apostolado de Pablo. Los falsos, ellos decían que venían de Jerusalén, pero no era cierto. Entonces Pablo los está llamando a los corintios a que se den cuenta de una realidad que es obvia. Por eso cuando uno ya tiene identificado aquellas características que tienen los falsos, uno tiene que ser sabio. Porque hay una cosa obvia, hay algo que es lógico. Y han mencionado varios, ¿verdad? Que la mayoría de los falsos vienen de afuera. No son nacidos dentro, vienen de afuera. Que dicen tener credenciales, pero no las tienen. Que dicen ser grandes, pero no lo son. Y ahora está diciendo, bueno, si a ustedes, dice el versículo, a ellos sí los atienden, ¿va? A ellos sí los toleran, ¿va? Y yo, dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 2, menciona detalles que son determinantes. Pero ahora, hermanos, la intención es que también nosotros vayamos, que tengamos cuidado con la astucia de la serpiente, de los falsos, porque tienen astucia para hacer las cosas. Pero que Dios nos ayude a poderlos identificar y alejarnos de ellos, porque si no, los van a hacer pedazos. Dios nos ayude a todos, hermanos, a mantenernos leales, a amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, por lo bueno, por lo especial y lo maravilloso que tú eres. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos enseñarnos, podemos ser enseñados, instruidos y sobre todo que tú nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así con sus ojos cerrados.